concepto de razón es un concepto que podemos decir complejo para los niños. Poder ellos conceptualizar qué es una razón. Entonces ellos la inician con la historia de la razón entre la circunferencia. Esa razón ya la estudiaron, si recordamos en la lección anterior, que era la de círculos, ellos le llamaron razón de circunferencia entre diámetro, ¿sí? Y entonces ellos encuentran a esta razón de la circunferencia en el diámetro, que es la historia del número pi, cómo surge esta razón, cómo se fue llevando a aproximaciones cada vez más precisas y cómo llegamos a tener este número 3.1415, que lo dejamos en 3.14 para efectos de cálculos de áreas y de perímetros de círculos. Entonces se retoma ese concepto de razón. ¿Qué es una razón? Entonces se emplea como recurso principal la comparación multiplicativa entre determinadas, que determina razones, y entonces le ponen aquí que un juego en donde les proponen a los niños que dice, juguemos algunos partidos de básquetbol. La tabla de abajo muestra los registros de los tiros a la canasta que hizo Kazuko en 3 partidos, cuántos encestados y cuántos tiros fallidos. Dice, ¿en cuál juego obtuvo los mejores resultados? Piensa cómo comparar los resultados y discute tus ideas con tus compañeros. Se lo está llevando a que él piense cómo le puede hacer para comparar sus resultados. ¿Qué puede decir para que pueda decir que en cuál de los 3 juegos le obtuvo mejores resultados o le fue mejor? Entonces, ¿cómo podría comparar el número de tiros encestados o el nivel en que los pasajeros llenan un avión? O si dice, ¿cómo puede comparar esos resultados? Entonces lo está llevando a que piensen cómo puede establecer una razón. Se lleva a la construcción e institucionalización del concepto de razón. Se establecen razones en la comparación parte-todo. A partir de organizar la información en tablas, como la que aparece aquí, se lo lleva a que él determine razones en cuál es la parte del total y cuál es la cantidad total. Y entonces hay un numerador y un denominador, ¿sí? Donde dice la parte del total va en el numerador y la cantidad total va en el denominador. O sea, del total, por ejemplo, de tiros, ¿cuántos encesté? Y entonces se resuelve la comparación y se da una comparación gráfica o una comparación aritmética. Por ejemplo, aquí hay una comparación gráfica y aquí hay una comparación aritmética donde está usando los números y dice, yo expresé las fracciones como números decimales, entonces 6 de 8. Entonces tengo un 75, un punto 75, que también aquí vemos que está un porcentaje, que es un 75%. Aquí tengo un 7 de 10, que tengo un punto 7, y entonces esto le sirve para comparar, es decir, dónde tengo mejor desempeño. Y sabemos que la razón es un número que está entre 0 y 1. Después se lleva a que generalicen lo que es una razón, y entonces dice, por ejemplo, razón entre tiros y tiros encestados, el número de tiros encestados entre el número de tiros. Aquí hay una parte del total y hay una cantidad total. Por ejemplo, viene hablando también de la aglomeración, número de pasajeros y número de asientos totales. Y entonces con esto lleva a que ellos vayan generalizando y se institucionaliza el concepto de razón, donde dice que un número que permite comparar dos magnitudes mediante un cociente, como en el registro de tiros a la canasta, se llama razón. Una razón es una cantidad que es comparada entre la cantidad de referencia. Entonces dice, una razón es un número que nos permite comparar magnitudes mediante un cociente. Entonces la razón la voy a formar de esa manera. Entonces se lleva a los niños y digan, bueno, a esto se le llama razón. Se favorece la comprensión del resultado y calcular razones haciendo uso de representaciones gráficas en donde se hace notar que la parte está contenida en el todo. Esto es que la cantidad de comparación está dentro de la cantidad de referencia, pues una es parte de la otra. Entonces dice cómo tenemos que entender que la cantidad que se está comparando está dentro de la cantidad de referencia, que viene siendo la cantidad total. Y se ejercita el cálculo de razones bajo este significado de comparación
comparación parte-todo. Es decir, se le ponen algunos problemas. Por ejemplo, un problema que viene dice: un jugador intentó 7 tiros a la canasta y ninguno acertó. ¿Cuál es la razón de los tiros acertados respecto al total de tiros? Entonces dice: ninguno acertó. ¿Y cuántos tiros dio? 7. Entonces, ¿cuál es la razón? Es decir, que establezcan la cantidad que se va a comparar entre la cantidad de referencia. Se da un enriquecimiento del concepto de razón, y entonces se lleva, ya que tienen ellos bien claro qué es una razón, cómo se forma esta razón, entonces se enriquece un poco el concepto y se lleva a la razón entre dos cantidades. Primero estábamos hablando de la comparación parte-todo, o sea, del total, cuántos sí favorece. Y ahora vamos a ver la comparación parte-parte. Dice: uno no es parte de la otra y por lo tanto puede ser mayor que uno. Cuando hay una relación parte-todo, la razón es menor que uno. Pero cuando hay una relación parte-parte, la razón puede ser mayor que uno, y este es otro tipo de razones. Dice: y entonces se lleva al uso de la representación gráfica y aritmética, haciendo uso de los términos cantidad que se compara y cantidad de referencia. Y entonces vemos aquí otro ejemplo de razones. Dice: en el salón de clases donde está Keiko hay 16 niños y 20 niñas. Encuentra la razón que permite comparar el número de niños respecto al número de niñas. Entonces hay 16 niños y 20 niñas. Entonces 16 es la cantidad que es comparada y 20 es la cantidad de referencia, porque vamos a comparar el número de niños contra el número de niñas. Entonces, ¿cuál es la razón? 16 entre 20. Si vemos, este es otro tipo de razones donde esta cantidad no está contenida en el 20, por eso es relación parte-parte, donde esta es una parte y esta es otra parte del todo, y no como las razones que se estudian en la primera parte de la lección, donde hay una relación parte-todo. Después de esto, pegado al tema de razones, está el tema de porcentajes. Está ahí puesto no porque se les ocurrió ponerlo ahí enseguida, sino porque el porcentaje es una razón. Entonces, a partir del concepto de razones es como se va llevando a los niños a que comprendan qué es el porcentaje. Por eso se tiene que trabajar muy fuertemente este concepto de razones. Y a veces eso lo dejamos muy diluido en nuestras clases en primaria, no lleva bien cimentado qué es una razón, y entonces cuando estudias conceptos como porcentaje, los niños no lo comprenden qué es el porcentaje. Entonces el porcentaje, dice, es una razón, se institucionaliza a partir de este concepto de porcentaje, donde dice: se expresa una razón usando 100 como cantidad de referencia. A esta razón se le llama porcentaje. ¿Sí? Entonces, y viene ahí el símbolo de cómo se representa el porciento, y está, podemos decir que estudiar el tema de porcentajes junto al de razones es un proceder muy natural, porque es ampliarlo a una razón que es en referencia a 100. Un porcentaje es precisamente eso, la cantidad a la que se está refiriendo es en relación a 100. Dice: razones en las que se compara una de las cantidades con respecto a 100 y la cantidad de referencia, por lo tanto, viene siendo 100. Y entonces abarca lo que son razones menores que el 100%. Dice: procedimientos aritméticos y representación gráfica para calcular porcentajes menores que 100. ¿Cómo podemos hacer para calcular porcentajes menores que 100? Y va llevando a los niños a través de problemas a que encuentren, bueno, cuál puede ser el cálculo. Dice: expresión de razones como porcentajes y los porcentajes como números decimales. Esa es otra actividad que se les propone, donde dice: bueno, ¿cómo puedes representarlo como porcentaje y luego como número decimal? ¿Cuál sería? Y lo lleva también a que calcule razones mayores que el 100%, como en este caso. Dice: un vagón de tren tiene asientos para 120 pasajeros, expresa el grado de aglomeración del tren como un porcentaje. Dice, calcula el grado de aglomeración en el primer vagón, y entonces dice: cuando el número de pasajeros es mayor que la capacidad del tren, el porcentaje es mayor que el 100%. Entonces, no solo se estudia cuando los porcentajes
menos que 100%, sino en qué casos puede ser un porcentaje mayor al 100%. Se resuelven situaciones donde se expresan porcentajes. Y en esta lección, algunos de los conocimientos matemáticos que subyacen es el concepto de razón, de proporción, de porcentajes, índices, valor de la unidad, el valor de la unidad, la división, la conversión de porcentajes a decimales, la relación entre el 100 y el número de referencia, es decir, la equivalencia de las expresiones. Esos son algunos conocimientos matemáticos que están aquí puestos en la lección. Y entonces vemos cómo se da en esta lección de razones y gráficas un tránsito del concepto de razón y que recupera lo visto en círculos a lo que es el trabajo con porcentajes como una razón, como cantidad de referencia, cuya cantidad de referencia es 100. Qué difícil ha de ser para el asunto cuando los